Buenas noches, Dios les bendiga. ¿Cómo estamos? Bendecidos y en victoria la respuesta. ¿Cómo estamos? Otra vez, ¿cómo estamos? Aleluya, bendecidos y en victoria, amén. Dios está con nosotros, Dios pelea por nosotros y Dios bendice nuestra vida. Entonces, tomar su lugar, qué lindo es poder estar otra vez con ustedes, estar en casa, qué bueno es poder compartir esta reunión, disfrutar de la presencia del Señor. ¿A cuántos de ustedes han tenido la posibilidad de cuando eran chiquitos que su papá o su mamá o algún hermano mayor le leyera un cuentito antes de dormir? O una historia antes de dormir. Uno lo ve mucho en las películas, ¿no? Pero a lo mejor alguien ha tenido esa experiencia de que antes de dormir, mamá o papá o un hermano iba y te leía un cuentito. ¿Alguien tuvo esa experiencia? ¿Alguien vivió? Muy bien, Mabel, acá también Eli, Claudia. Muy bien, ¿se acuerdan cuál era su cuentito preferido? Caperucita Roja, ¿era tuyo? Muy bien, allá. También la Caperucita Roja. ¿Quién más levantó la mano acá? Nancy, ¿vos levantaste o no? Los 7 enanos acá, ¿cuál era? Blancanieves, muy bien. De Goliat y David, muy bien, una historia bíblica, muy bien. ¿Alguien más por acá tuvo esa experiencia de que te cuenten el cuentito antes de dormir? Acá no le he contado ningún cuentito. ¿La qué? Muy bien. Bueno, acá alguno, ¿le han contado un cuentito cuando eran chiquitos para dormir? Tampoco. Bueno, esta noche vamos a contarle un cuento. No para que se duerma, ¿no? Sino para que podamos aprender la palabra del Señor. Pero qué linda experiencia. Yo me acuerdo que mi papá antes de dormir me decía, bueno, anda, ahora voy, 10 minutos y te cuento un cuento. Y qué lindo era sentarse ahí, ver a mi papá sentado al lado de la cama. Éramos 5 traviesos hermanos ahí, y él se ponía ahí al lado y nos leía un cuentito, nos leía alguna historia bíblica. Y la verdad que no sé si tenía un efecto psicológico, pero uno dormía de otra manera. Uno dormía como más relajado, uno disfrutaba de ese momento, por ahí le hacía pregunta al papá, y che, ¿por qué esta historia? Y ahí conversamos un ratito antes de dormir, y cuando no nos leían el cuento, extrañábamos ese momento, porque a veces los papás también se cansan, ¿no? Y dice, bueno, yo estoy cansado, no tengo tiempo para leer el cuento, y uno comienza a reclamar, decir, papá, vení a leer el cuento, si no puedo dormir. Y era como una cuestión ahí que dábamos vuelta hasta que venían y te leían el cuentito, y parecía que el cuentito te sedaba, y uno tenía ahí la posibilidad de descansar, de dormir, y se iba con esa historia en su cabeza, con esa imagen tan linda que por ahí escuchamos antes de poder descansar completamente en nuestro cuerpo. Hoy quiero leerte una historia bíblica. Hoy quiero compartir una hermosa historia bíblica con un lindo final que está en el libro de San Marcos capítulo 2. San Marcos capítulo 2. Esta historia usted la puede encontrar en los evangelios sinópticos, usted la puede encontrar en el libro de Mateos, en el libro de Marcos, que es el que vamos a leer ahora, y la puede encontrar en el libro de Lucas también. Así que cualquiera de estos 3 evangelios, usted puede encontrar esta hermosa historia que vamos a leer en esta tarde. Por favor, no se me duerma al leerle la historia, ¿sí? Esta es una historia que nos va a invitar a aprender algo de la palabra del Señor. Marcos capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice así la palabra del Señor. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Probablemente era la casa de Simón Pedro, ¿sí? Probablemente la casa de Simón Pedro. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba Jesús la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a Jesús a causa de la multitud que había, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? Decirle, levántate, toma tu lecho y anda.
Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, esto es Jesús, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo Jesús al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa, nunca hemos visto tal cosa. Tremendo milagro de Dios aquel día. Tremendo poder de Dios manifestándose aquel día en la vida de este hombre, en la vida de este joven que tenía una parálisis en su cuerpo. La gente quedó anonadada. Yo no sé, cuando yo leí esta historia, que era una historia vieja, tengo una foto ahí, Gise, si la podemos poner, me recordaba acerca de que este mismo Jesús que hizo este milagro, es el mismo Jesús que a través de su Espíritu Santo hoy está con nosotros. Uy, qué flojo ese amén, ¿eh? El mismo Jesús que hizo este milagro de levantar a un paralítico, de sorprender a la multitud que no habían visto nunca nada igual, es el mismo Jesús que hoy a través de su Espíritu Santo está con vos, está en tu vida, está en tu casa, está en cada lugar y en cada paso que vos das. Es el mismo Jesús que tiene el mismo poder para hacer en tu vida grandes cosas, cosas que la gente jamás todavía ha visto, cosas que la gente todavía ni siquiera se imagina. Es el mismo poder de Dios obrando milagros en nuestras vidas y en nuestras familias. Yo lo creo, amén. Así que no importa cuál es tu problema. Si Jesús levantó un paralítico, Jesús puede hacer un milagro en tu vida también. Él tiene poder para hacerlo. Ahora, diga conmigo, nunca faltan los que critican, nunca faltan los que murmuran, nunca faltan los que se quejan, nunca faltan los que están desconformes, nunca faltan los que hablan y no hacen absolutamente nada, nunca faltan los que cavilan mal en su corazón, nunca falta personas que quieren frenar el poder de Dios y que quieren evitar el poder transformador de Cristo en la vida de otros. Ahí estaban los fariseos, ahí estaban los escribas. Estos hombres no les importó absolutamente nada ver a un paralítico tendido en una camilla. No se les movió ni un pelo, no tuvieron ningún tipo de sensibilidad. Ni siquiera se pusieron a preguntar cómo estará padeciendo este hombre esta enfermedad, lo que debe estar sufriendo este paralítico. Solamente estaban sentados ahí, mirando lo que estaba sucediendo a su alrededor, y comenzaron a hablar mal, comenzaron a cuestionar, comenzaron a cavilar maldad en su corazón, porque nunca faltan los que hablan, critican, murmuran, se quejan, hablan y no hacen nada. ¿Te conoce alguno así? Espero que no seamos nosotros, ¿verdad? De estos sentados solamente mirando. Pero ahí estaba Jesús en medio de esta casa, de esta fiesta, de esta multitud de gentes haciendo este milagro. Cuando vi este pasaje, vino a mi mente por lo menos 5 características, que es la que quiero mencionar hoy, que tienen que tener aquellos cristianos, y escuche bien esto, espirituales y maduros. 5 características que tienen que evidenciarse en la vida de un cristiano espiritual y maduro. Porque ustedes saben que hay todo tipo de cristianos, ¿verdad? Ustedes saben que hay todo tipo de cristianos. Todos los que se dicen ser cristianos no necesariamente son espirituales. Todos los que se dicen ser cristianos no necesariamente son maduros. Algunos son cristianos bastante duros, pero no maduros. No todos aquellos que entran en una iglesia, y se la digo a nuestras visitas esta tarde, no todos los que entran en una iglesia son cristianos espirituales y maduros. Entonces, lo que yo quiero resaltar hoy son 5 características que tiene que haber en la vida de un cristiano. ¿Qué cosa? Espiritual y maduro. No más duro.
No, porque para lo duro ya tenemos de sobra. Un cristiano espiritual y maduro en el Señor. Miren, la primera característica que destaco de estos 4 amigos, de este paralítico. Un cristiano espiritual y maduro es una persona misericordiosa y compasiva. Es una persona misericordiosa y compasiva. Estos amigos no tenían el problema que tenía el que estaba paralítico. Ellos podían caminar, podían andar, ellos podían jugar al fútbol, podían salir a pasear por diferentes lados, podían subir escaleras, bajar escaleras, podían recorrer un shopping, un mercado, ir a comprar, estar con sus hijos, disfrutar de la familia. Ellos no tenían el problema que sí tenía el paralítico. Estos 4 amigos no tenían la obligación de ayudar a su amigo, el paralítico. Pero cuando vieron al paralítico y escucharon acerca de que Jesús estaba en la casa de Simón el Pedro y que había una multitud ahí esperando que él hubiera un milagro, ellos fueron movidos a misericordia y a compasión. Misericordia y compasión por la necesidad del otro. Que la Biblia no nos dice si era un familiar, probablemente no era un familiar. A lo mejor era algún amigo o algún vecino ahí del barrio, pero no era alguien que tenía un vínculo familiar estrecho. Pero lo que me sorprende de estos hombres es que cuando vieron a este paralítico y escucharon acerca de que Jesús estaba en la ciudad y estaba en una casa, fueron movidos en compasión y misericordia. El dolor del otro, la parálisis del otro, fue su propio dolor. La necesidad del otro la asumieron como una necesidad propia. Tuvieron, como se dice, empatía con el más necesitado, con el que estaba provisto de la capacidad de poder andar, de poder caminar, de poder tener de pie. ¿Sabe? Un cristiano maduro, un cristiano espiritual, es un hombre y una mujer que tiene un corazón compasivo y misericordioso para con los demás. Fíjense, dice la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 7, dice, bienaventurado. ¿Sabe lo que significa la palabra bienaventurado usted, verdad? ¿Qué significa? Felices. ¿Qué más? Dichosos, muy bien, doblemente felices. Dice Jesús, bienaventurado, Mateo 5, 7, bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. ¡Qué bendición es para nuestras vidas! Cuando alguna persona tiene misericordia de nosotros, que estamos pasando por algún tipo de situación o necesidad. Qué lindo es cuando alguien se acerca a nosotros y le dice, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué mano te puedo dar para que salgas adelante de la situación que estás viviendo? ¿De qué manera puedo lograr que puedas estar un poco más feliz del cual te encontrás hoy, que estás triste, cabizbajo? Qué lindo es cuando alguien se interesa por mí, aunque mi necesidad no necesariamente sea su necesidad, pero porque tiene misericordia y compasión, hace de mi necesidad su propia necesidad también. Y por eso actúa con misericordia. Yo no sé si alguna vez se ha acercado a usted alguna persona que ha sido misericordioso con usted. A lo mejor no teníamos nada que comer y alguien dijo, vení, te invito a comer a mi casa. A lo mejor no teníamos ningún abrigo, ningún calzado y estábamos pasando por una necesidad fuerte en nuestra vida. Y alguien me dijo, mira, tengo este par de zapatillas, te las quiero regalar. O tengo esta campera, te lo quiero dar. O alguien nos vio dolido por alguna situación emocional y vino y nos dio un abrazo. Y nos dijo, vos sos importante para mí. Cuando uno es misericordioso, también podremos alcanzar misericordia de parte de otras personas. Por eso que una persona misericordiosa es una persona bienaventurada, doblemente feliz, dichosa. Hay una historia en el libro de Mateo capítulo 9, versículos 35 en adelante,
Jesús estaba ministrando la palabra, predicando y enseñando a multitudes. Y en un momento dice la Biblia en ese pasaje de Mateo 9 que Él levantó los ojos. ¿Saben? Porque a veces nuestros ojos solamente están puestos en nosotros mismos nomás. Y no miramos nada más que nuestra propia realidad, que nuestra propia vida. No nos interesa nada más que nosotros mismos o nuestra familia. Pero Jesús levantó los ojos y vio una multitud ahí, dice la Biblia, que tuvo compasión de ellos, porque era como ovejas que no tenían pastor. Tuvo compasión de ellos. Un cristiano espiritual y maduro es un hombre y una mujer que tienen un corazón misericordioso y compasivo. En otras palabras, un cristiano y espiritual maduro tiene el mismo corazón de Jesús. Tiene el mismo corazón de Jesús. Cuando ve la necesidad en otros, cuando ve a un paralítico o un enfermo o alguna persona que está padeciendo necesidad, es movido en misericordia y en compasión para poder ir y ayudarles y tenderle una mano y reflejar que Cristo vive en nuestros corazones. Segunda característica de estos 4 amigos de un cristiano espiritual y maduro es que estuvieron dispuestos a trabajar en equipo. Volvemos a la imagen, por favor. Estuvieron dispuestos a trabajar en equipo. Era imposible llevar una camilla a uno solo. Es probable que tenía que cargarse al enfermo al hombro o a la espalda y llevarlo uno solo. Pero cuando los 4 tomaron la punta de una camilla, el trabajo fue mucho más fácil. Porque es más fácil y más beneficioso trabajar en equipo que trabajar solo. Es de más bendición poder compartir con otros la carga que llevarla uno solo. Y cuando uno es un cristiano espiritual y maduro, uno sabe que tenemos que aprender a trabajar en equipo, que el individualismo no es algo que nos beneficia a nosotros, ni nos beneficia como pueblo de Dios, y mucho menos beneficia a la iglesia. El individualismo no sirve para nada, simplemente es una idea de un egoísmo y un yoísmo que podemos tener en nuestros corazones, pero Dios nos ha llamado a ser parte de un cuerpo. Dice el apóstol Pablo que cada uno de nosotros somos parte de un cuerpo, del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor. Cada uno tiene una función que cumplir, cada uno está colocado en un lugar específico para lograr que el cuerpo funcione y avance de manera saludable. En la iglesia no estamos para ser individualistas, estamos para colaborar los unos con los otros y hacer que el cuerpo de Cristo avance, funcione y sea de bendición a los demás. Pero tenemos que aprender a trabajar en equipo. Cada uno tiene un rol que cumplir. Su vida no sería la misma si no tuviera las piernas y pudiera caminar. ¿Verdad? Usted necesita de las piernas para vivir mejor. Su vida no es lo mismo si usted pierde un brazo. Va a seguir viviendo, pero la calidad de vida suya va a disminuir por le falta un miembro. Su vida no es la misma si usted tiene un ojo menos. Va a poder ver algo, pero no va a poder tener la dimensión de las cosas porque tiene un solo ojo y no tiene los 2 ojos que necesita para vivir de una manera más digna. Cuando en la iglesia impera el individualismo y no el trabajo en equipo, la iglesia no logra impactar al mundo de la manera que Dios quiere impactar a través de ella. Anda como tuerta, anda como manca, anda como coja, anda, pero no impacta de la manera en la cual Dios quiere que su iglesia impacte en el mundo. Y una de las cosas que el posmodernismo ha provocado en la sociedad en la cual vivimos hoy es un pensamiento egoísta e individualista, donde lo único que a mí me importa es yo.
Yo me preocupo por mí, pienso en mí, hago las cosas por mí, todo es para mí, no importa el otro, no me importa aquel otro, no me importa nada, solamente yo. Y una de las cosas que está destruyendo nuestra sociedad es justamente el individualismo. Donde se puede caer una persona al lado nuestro y no nos importa. Seguimos adelante, mientras yo no me caiga, mientras yo no me tropiece, yo sigo adelante. Problema de él o de ella. Estaba viendo hace unos días una noticia muy fuerte en uno de los canales de televisión, probablemente usted también la vio, de un periodista que hizo un trabajo durante 10 días conviviendo con familias que vivían en un basurero, en un basural. No sé si alguien vio esa noticia. Era muy impactante. Acá en Calafate no tenemos basureros, por lo menos tenemos gente viviendo en el basural. Pero yo le contaba a mi esposa que en Neuquén, cuando estaba en Neuquén, teníamos una célula de estudio bíblico con las familias de un basural, porque en Neuquén sí hay basurales grandes, y hay familias que viven alrededor de ese basural, y todos los días se levantan para trabajar, yendo a buscar comida y lo que necesitan en ese basural para sobrevivir. Me impactó mucho cuando vi esta noticia, porque hay que vivir en un basural. Me impactó mucho esta noticia porque, gracias a Dios, muchos de nosotros cuando tenemos hambre, vamos a la heladera y algo hay para comer. ¿Usted tiene algo para comer? Si no, me avisa y le damos. Tenemos para ofrecerle. Y me impactó esta noticia porque uno tiene frío y vivimos en la Patagonia y uno prende el calefactor y está calentito, templa el ambiente y se va a su cama y tiene una colcha para dormir y se tapa y se abriga y descansa. Pero los que estaban en aquel día en ese basural y que vivían en ese basural y por medio de ese basural no tienen muchas de las cosas que nosotros por la gracia de Dios sí tenemos. Y cuando veía esa noticia, si no hubiese sido por este periodista, que no sé qué lo movió a él ir a hacer una nota a ese lugar y estar 10 días con esa familia viviendo con ellos en el mismo lugar, quizás usted y yo no nos hubiésemos enterado. Quizás ni siquiera nos hubiésemos preocupado. Porque, ¿sabe? Cada uno está pensando en uno mismo. Y aunque en el Calafate no tengamos basurales, gracias a Dios, hay mucha gente que está viviendo en un basural espiritual, en su corazón, en su hogar, en su ambiente, en su barrio. Hay mucha gente que está viviendo en un basurero espiritual, llena de pecado y de maldad, y su vida se está destruyendo por completo. Y no hay nadie que les interese ayudarles porque tenemos una mentalidad egoísta, centrada en nuestros propios intereses. Y decimos, mientras a mí no me pase. Pero estos 4 amigos no solamente tuvieron un corazón compasivo y misericordioso, sino que dijeron, che, mira, tenemos a fulano tal, está paralítico, Jesús está en la casa allá. Él no puede ir, obviamente, ¿qué va a ir si está paralítico? No había silla de ruedas, me imagino, ni mucho menos esa silla de ruedas con batería que uno puede ir solito, ¿no? Si no lo llevamos nosotros, va a seguir estando paralítico y probablemente va a morir paralítico. Hagamos algo. ¿Qué te parece si lo ponemos en la camilla y los 4 levantamos y lo llevamos a donde está Jesús? El trabajo en equipo hace que la carga sea mucho más liviana. El trabajo en equipo hace que la bendición de Dios descienda de una manera sobrenatural y bendiga de gran manera nuestras vidas y a través de nuestras vidas la vida de otros que hoy están paralíticos y viviendo en un basural en el mundo espiritual. Trabajemos en equipo. Rechacemos todo pensamiento egoísta individualista. Somos un cuerpo y cada uno tenemos una parte en la cual es vital para este cuerpo que tenemos que desarrollar y cumplir para que la iglesia impacte a la sociedad en la cual Dios nos puso a ministrar. ¿Amén? Eclesiastés capítulo 4, versículo 9, ustedes conocen el pasaje, pero dice básicamente, mejor son 2 que 1.
Porque si uno solo se cae, ¿quién lo levanta? Pero si somos dos, somos un equipo, alguien te puede levantar. Y si tenés frío, hay más calor cuando uno está con otro, ¿verdad? Que cuando está solito. Somos un equipo. El Señor nos ha puesto, nos ha elegido para ser parte de este equipo, del equipo que yo llamo Nazareno. Trabajemos juntos, impactemos al Calafate con lo que Dios nos ha dado para dar. Número 3. Tercer característica de un cristiano maduro y espiritual, o espiritual y maduro. Son personas de acción. Hablan poco, pero hacen mucho. Son personas de acción. Hablan poco, pero hacen mucho. Estos no se pusieron a debatir. ¿Qué hacemos, che? ¿Lo llevamos? ¿Qué te parece? Y se quedaron en la charla. O se quedaron con la buena intención. O se quedaron simplemente en un anhelo del corazón. Estos hombres hablaron poco e hicieron mucho. Levantaron la camilla, cargaron al paralítico y lo llevaron a Jesús. ¿Sabe? Hay mucha gente que habla mucho y no hace nada. No hace nada. Habla mucho de Cristo, del Evangelio, de lo que hay que hacer, de lo que vos tenés que hacer, pero ellos no hacen nada. Porque no les importa nada, ni nadie. Sí pretenden que otros hagan para ellos, pero ellos no hacen nada, pero se llenan la boca hablando. Y no, hay que hacer esto. Y así somos los argentinos y los latinos. Hablamos, y no, hay que hacer, hay que lo poner allá, hay que sacar esto, hay que poner lo otro, porque este político, porque la economía, porque sí. Hablan, sentados en la comodidad de la casa, en un sillón, solamente mirando la tele, y hablan, y hablan, y hablan, pero no se arremangan y se ponen a laburar y hacen algo para beneficio de los demás, para ayudar a los demás, para cambiarle la vida y la historia a los demás. Y no hacen nada porque no les importa nada. Estos tipos no tenían ninguna obligación de hacer nada. Pero estaba el paralítico ahí. Y lo vieron. Y fueron movidos en misericordia y en compasión. Y dijeron, vamos a trabajar en equipo, pero no nos quedemos con la teoría. Vamos a hacer algo concreto. Llevémoslos a los pies de Cristo. Hay gente que no llega a Cristo porque no hacemos nada. Solamente nos dedicamos a hablar, y hablar, y hablar, y hablar. Pero no hacemos nada en concreto para que su vida sea transformada por el poder de Jesús. El mismo Jesús que transformó nuestra vida por amor. Un cristiano maduro y espiritual habla poco, pero hace mucho. Jesús dijo, si tuviere sed y alguien le diera a uno de estos niños un vasito de agua, es como que me lo hiciera a mí mismo. Y si estuviera enfermo y estuviera en un hospital y alguien me visita, y gloria a Dios por nuestras hermanas que van al hospital, me lo están haciendo a mí mismo, dijo el Señor. Y si estuviera preso y estamos visitando a alguien que está preso, me están visitando a mí en la cárcel. Porque todo lo que hagamos, lo hacemos para Él. Lo hacemos por Él. No lo hacemos por mí ni por la iglesia, lo hacemos por Dios y para Dios, porque fue Dios quien cambió nuestras vidas. Pero no seamos como los fariseos y los escribas, que hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. Dejemos de hablar y comencemos a accionar. Y cuando comencemos a accionar, el Señor va a hacer lo que Él tiene y solamente Él puede hacer. Este paralítico llegó ahí, paralítico. Estaba cerca de Jesús. Porque 4 amigos, con un corazón misericordioso y compasivo, que trabajaron en equipo, no se quedaron en la, ¿y si lo llevamos? No, fueron y lo llevaron. Hay un pasaje en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22 en adelante. Sed hacedores
sed hacedores del Evangelio. No solamente oidores, porque el oidor se olvida, pero el hacedor hace, y cuando hace es bendecido y es de bendición a los demás. Sed hacedores. Última característica. Bueno, 4, ¿no? Vamos por la 4. Cuarta característica. Un hombre, una mujer, un cristiano espiritual y maduro es una persona de fe. Dice que Jesús, en la historia que vimos, dice que Jesús, viendo la fe de ellos, no habla de la fe del paralítico. ¿Se dieron cuenta de eso? Dice, viendo Jesús la fe de ellos, de estos 4. Al Señor le sorprendió no solamente que llevaran a un enfermo, sino vio que estos hombres se acercaron con ese enfermo con una actitud de fe en el corazón. Un hombre y una mujer espiritual y maduro es una persona de fe. Necesita crecer y desarrollarse en la fe. Necesita invertir tiempo en el Señor, en estar en comunión con el Señor para que su fe crezca cada día más. Porque es por medio de la fe en Jesucristo que suceden grandes cosas. Por medio de la fe le voy a decir a un monte, vete de acá y échate en el mar, y el monte se va a mover. Por medio de la fe el Señor va a obrar milagros y maravillas. Por medio de la fe voy a poder agradar a Dios. Por medio de la fe voy a poder hacer que la mano de Dios se mueva a favor de mi vida y a favor de la vida de otras personas. Pero si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. Y si no tenemos fe, la mano de Dios no se va a mover. Lo que pasó aquel día es que estos llegaron con el paralítico en la camilla, y cuando el Señor los vio, no vio al paralítico. Vio el corazón de estos hombres y se dio cuenta que en el corazón de ellos había fe. Diga conmigo, fe. Y esa fe lo impactó a Jesús. Recuerden el contexto del pasaje. Había una multitud afuera de la casa. Yo me imagino que en esa multitud habrá habido cantidad de personas enfermas y personas necesitadas. Yo me imagino que el Señor no le daba la mano para poder atender a la gente y orar por uno y orar por otro. Había mucha gente que estaba cerca del maestro, pero había mucha gente que había quedado del otro lado de la puerta, estaba fuera de la casa, a lo mejor estaban haciendo filas para poder siquiera escuchar al maestro o simplemente verlo a Jesús de lejos. Mucha gente había llegado por curiosidad. ¿Y quién es este Jesús? ¿Y será verdad todo lo que se dice de él? Otros estaban ahí porque no tenían nada para hacer, tenían la tarde libre. Y dice, bueno, mira, hay una revolución en la casa de Pedro, vamos todos ahí a ver qué pasa. Pero cuando en medio de toda esa multitud y todo ese lío de gente, porque usted sabe, cuando hay mucha gente, es complicado, ¿no? Todos hablan, todos gritan, todos hacen ruido. Pero cuando el Señor vio a estos, vio algo diferente en ellos. Y vio que estos eran hombres de fe. Eran hombres de fe. Si usted quiere ser un cristiano próspero y bendecido, y un cristiano que sea de bendición a otros, usted tiene que ser un hombre y una mujer de fe en el Señor. Y la fe es algo que debo cultivarla todos los días, la fe es algo que debo desarrollarla, que debo acrecentarla por medio de mi comunión con Dios. Por medio de la oración, de la palabra, por medio de estar en la presencia de Dios. La sabiduría es algo que yo le puedo pedir a Dios y Dios me la puede añadir. Pero la fe es algo que yo debo desarrollar en la profundidad de mi corazón. Y la única manera de desarrollar fe es estando en la presencia de Dios. Pasar tiempo con Él. Escucharle hablar, como dice esa linda canción. Escucharle hablar a Él. Dejar que Él se muestre a mi vida, que Él me ministre, que Él se manifieste. Y cuando pasamos ese tiempo de intimidad y de profundidad en la relación con Él, nuestra fe comienza a crecer. Y mientras más grande la fe, más grandes son los milagros que Dios podrá hacer en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3 dice el pasaje que los cristianos crecían en fe. Crecían en fe. Termino con la última, sí, ahora sí. Quinta característica de un cristiano espiritual y maduro
son personas que no se dan por vencidos frente a la adversidad. Un cristiano espiritual inmaduro no se da por vencido frente a la adversidad. Estos hombres llegaron con la camilla, una multitud, Jesús en el medio de la casa, a lo mejor en una silla, en un rincón, y no podían pasar. Con la camilla era imposible pasar por medio de toda la multitud. Menos llevando a alguien en una camilla, cuesta, un paralítico. Y dice que frente a la situación, dice que subieron al techo, a la parte de arriba, y cuando llegaron al techo, el techo estaba cubierto de paja, ¿sí? Era una adversidad. Tenían el paralítico, tenían que subir la escalera con el paralítico. Toda una situación incómoda, difícil, adversa. Lo más fácil hubiese sido, che, lo intentamos, trajimos al paralítico acá, o lo dejamos acá y que el Señor vea qué va a hacer, o lo llevamos de vuelta a la casa, pero no podemos llegar a Jesús, hay mucha gente, no podemos de alguna manera acercarnos a Él, imposible. Tuvimos una buena intención, tuvimos una buena disposición, pero bueno, no pudimos, ya está, nos rendimos. Y es lo que pasa en la vida de muchos cristianos, frente a una adversidad se rinden, tiran la toalla. Pero estos subieron al techo, descubrieron el tejado, ataron una soga en las 4 puntas de la camilla y dice que hicieron descender al paralítico donde estaba el maestro, a los pies de Jesús. Jesús había visto la fe de estos hombres y cuando el Señor vio que el paralítico descendía y se fue puesto a sus pies, el Señor hizo lo que solamente Él puede hacer. Un Dios compasivo, un Dios misericordioso, un Dios que vio una necesidad como la vio en nuestros corazones y no dio vuelta la cara al Señor, sino que nos miró a los ojos y atendió nuestra necesidad. Y Él habló con el paralítico, le dijo, tus pecados te son perdonados, y después dice, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y el paralítico salió caminando para la gloria de Dios y por el poder de Cristo obrando en su vida. La gente estaba enloquecida. Imagínense, la gente estaba, nunca habían visto algo igual. Pero esta gente no hubiese visto algo igual, ni no hubiesen podido creer en Jesús, si no hubieron 4 amigos, que corazón compasivo y misericordioso, que trabajando en equipo, que teniendo fe, que hablando poco y haciendo mucho, que no rendirse frente a la adversidad que tuvieron, siguieron adelante y lograron alcanzar su objetivo, que este paralítico no salga en camilla como llegó, que este paralítico salga caminando para la gloria de Dios. ¿Sabe? Hoy el Señor quiere hacer lo mismo. Jesús no salió a buscar el paralítico. Probablemente ni sabía que existía el paralítico, había una multitud de gente. Pero a Jesús le trajeron al necesitado. Y el Señor obró el milagro. ¿Sabe? Hay mucha gente paralítica en el mundo que vivimos. Y cuando hablo de parálisis, hablo de una parálisis espiritual. Hay gente que no sabe cómo llegar a Dios. Hay gente que a veces intenta y no sabe qué camino tomar. Hay veces que la gente se esfuerza, pero cuando ve una adversidad, un problema, una dificultad, se deja estar y ya no intenta más. Hay gente que le cuesta llegar a una iglesia. Hay gente que le cuesta abrir la puerta de su casa para que algún cristiano vaya y le hable del Señor. Hay gente que está en una parálisis espiritual que no le permite poder recibir el milagro de Cristo en su corazón. Y esa gente necesita de nosotros, los cristianos, que seamos maduros y espirituales, para que con corazones misericordiosos y compasivos, cuando lo veamos, no demos vuelta a la cara. Y decir, pobre tipo, che, mira cómo que mal la está pasando. Gracias a Dios porque a mí no me pasa, ¿eh? Sino que sean capaces de extenderle la mano, de hablar menos, pero hacer más. De trabajar en equipo y pedirnos ayuda. Che, pastor, ¿sabe que necesito esto? Hermano, ¿sabe que fui a la casa de fulano de tal?
¿por qué no vamos y hacemos algo? Que tengamos fe, que si esa persona llega a Cristo y conoce a Cristo, su vida va a cambiar, porque nuestra vida también ha cambiado por el poder de Dios. Y que frente a cualquier adversidad no nos demos por vencidos ni nos rindamos, sigamos avanzando y adelante, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y ahí está el famoso pasaje de Filipenses capítulo 4, versículo 3. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa cuán grande sea la adversidad. Si Dios está conmigo, no hay nada que me pueda detener. Avanzo. La adversidad no me puede detener. Los problemas no me pueden detener. Sigo adelante. Paso la multitud, levanto el techo y si es necesario, subo la escalera, lo que fuera, pero voy a hacer que ese paralítico llegue a Cristo y Cristo lo va a transformar, lo va a sanar, lo va a liberar, va a cambiar su vida, porque ese es el plan de Dios. Pero tenemos que trabajar en equipo con Él. Hechos capítulo 16, versículo 9, dice que el apóstol Pablo tuvo una visión de Dios. Y el Espíritu Santo le mostró a Pablo, un hombre, un macedonio, que en la visión le decía, pasa por Macedonia, y escuche esta frase, Hechos capítulo 16, versículo 9, y dice, y ayúdanos. Pasa por Macedonia, pasa por nuestra ciudad, por nuestra casa, por nuestro barrio, y ayúdanos. Hay gente que está gritando ser ayudados por aquellos que somos hijos de Dios. Yo quisiera que te pongas de pie en esta tarde. Y yo quiero, en el nombre de Jesús, lanzar un desafío para aquellos cristianos, los que estamos aquí, que son espirituales y maduros. Y yo quiero pedirte que pienses en algún paralítico que conoces, espiritualmente paralítico, o que está viviendo en el basural del pecado, de la inmundicia. Probablemente algún vecino, a lo mejor hay paralíticos en tu hogar, en tu familia directa. A lo mejor hay paralíticos en donde trabajás, o en donde estudiás, o en el barrio donde vivís. Paralítico hay por todos lados, espirituales. Pero yo quiero que solamente pienses en uno. Si tuvieras que ayudar a un paralítico, si tuvieras que ponerle nombre y apellido a ese paralítico, uno solo. Yo quiero que lo visualices. Y que asumas el compromiso delante del Señor de ir y ayudar a ese paralítico a salir de su parálisis espiritual, para que pueda tener un encuentro personal con Jesucristo. Que lo puedas traer a la casa de Dios y que juntos podamos orar por él, escucharle, ministrarle, ayudarle, para que tenga la experiencia más valiosa y más maravillosa que cualquier ser humano en la tierra puede tener, encontrarse con Jesús. Así que yo quiero que en tu mente pongas el nombre de una sola persona. A lo mejor conoces un montón, pero uno solo. Y oro para que el Espíritu Santo, así como le mostró en visión al apóstol Pablo aquel día, Él pueda mostrarte en tu corazón a esa persona que está diciendo, pasa por acá y ayúdame. Pasa por acá, por favor, y acércame a Cristo. No puedo. Estoy paralizado, no puedo ir, no puedo caminar, no sé por dónde ir, no sé cómo llegar, no tengo las fuerzas para hacerlo. Tengo un montón de trabas. Y ahí estamos los cristianos espirituales y maduros, que vamos a ir, tomarlo de la mano, de su camilla, como fuese, y con corazones compasivos y misericordiosos,
con un corazón lleno de fe, como hombres y mujeres que no nos vamos a detener frente a la adversidad, como hombres y mujeres que hemos experimentado el poder transformador de Cristo, vamos a traerlo a los pies del Maestro. Y cuando el Señor vea nuestra fe y nuestro accionar, el Señor va a hacer el milagro de levantarlo de su camilla y de darle el nuevo nacimiento para la gloria del Señor. Si el Señor te ha mostrado un nombre, si tu mente hay un nombre, yo quiero que pases a buscar esta hojita acá adelante y que anotes ese nombre y lo vamos a poner en la copa, vamos a orar por esa persona que vos conocés. Ayúdame, amor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Un nombre, uno solo. Ahí atrás, después del culto, hay una virome. Anotan ahí el nombre de esa persona, la ponemos en la copa y vamos a orar, vamos a interceder como iglesia, vamos a ayunar para que el Espíritu Santo te dé lo que necesitas tener para que puedas ayudar a ese paralítico y ese paralítico pueda comenzar a andar en el nombre de Cristo. Vamos a predicar la palabra. Vamos a hablar menos y vamos a hacer más. Vamos a trabajar en equipo. Vamos a hacer que la mano de Dios se mueva trayendo vida y restauración.